Muy buenas noches, ya dimos la bienvenida así entre casa, vamos a dar la bienvenida oficial ahora para todos los que estén viendo, se sumen en la transmisión de Facebook Live o que estén viendo por YouTube o viendo después esta charla grabada, le damos la bienvenida a todos. Y bueno, esto es Conectados y en esta noche Adri nos va a estar compartiendo sobre el tema titulado el día de hoy, la paradoja del perdón. Así que bueno, sin perder más tiempo, te paso la posta, Adri, que puedas compartirnos lo que está en tu corazón hoy en esta noche. Y después de que Adri comparte el mensaje, vos cerramos la transmisión y vamos a tener un momento más íntimo entre nosotros charlando y compartiendo sobre lo compartido hoy. Y si querés formar parte en una próxima charla o incluso después de la transmisión sumarte cuando se cierre, acordate que podés ingresar a Zoom a través de conectados.live. Conectados.live. Así que te paso la posta, Adri. Todo tuyo. Buenas noches. Ay, lo saqué sin querer. Perdón, para que lo vuelvo a agregar. Estos son los bloopers que pasan en vivo, ¿no? Nunca nos pasó de sacar a alguien en vivo, ¿no? Deja grabando, no importa. ¿Para qué le voy a decir que entre de nuevo? Porque en lugar, gente, la que esté viendo la transmisión o la grabación, en lugar de reemplazar en la pantalla que aparezca él en lugar de yo, lo puse a sacar a la reunión sin querer. Está buenísimo que haya pasado en vivo, ¿no? Si alguien está viendo la transmisión, banque, banque, banque. Estoy acá. Buenísimo, buenísimo. Fui yo que te saqué sin querer. Sí, me Este, dice el anfitrión te retiró de la reunión. Digo, Está bueno que haya pasado en vivo, ¿no? La primera vez que pasa. No, quise poner al revés. Quise poner reemplazar pin para que quede vos en lugar de yo en la pantalla y te si saqué. tenés Me algún encantó. problema, lo charlamos, ¿viste? No, 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 no tengo ninguno, señora de Naranda. Todo suyo. Saco la música y siga nomás. Bueno, La paradoja del buenas perdón. noches, buenas noches para todos y todas. Esto que voy a compartir es algo nuevo, bastante nuevo para mí. Y la verdad que bastante nuevo más que nada de lo teórico, lo conceptual, es decir, de pensar y reflexionar sobre esto. No es nuevo en el sentido de que obviamente en la medida que uno, en mi caso, eh, que tengo fe en Cristo, uno intenta vivir una vida de perdón, una vida de constante perdón. A ver, no siempre se puede, no es el típico mensaje de alentar a todo el mundo a perdonar y que después de que termine todos tenemos que mandar el mensaje a 45 que tenemos que perdonar, no es para eso, es para pensar y profundizar un poco sobre el concepto de perdón. A veces hemos mal emprendido que el perdón es simplemente, a veces dicen, es una decisión. ¿Y cómo se hace así? Tienes que decir perdón o me engano y ya está, y no es así. A veces hay heridas que son muy profundas, que llevan años poder sanar y perdonar, y no está mal. No somos mejores ni peores personas por tener nuestros procesos para perdonar. No somos peores ni mejores cristianos, ni peores ni mejores o personas más desarrolladas espiritualmente o menos, porque nos cueste perdonar ciertas situaciones que hemos vivido y ciertas experiencias que nos han marcado. No, no es así. No es fácil perdonar. No podemos vivir una especie de mundo mágico. Pareciera que todo se perdona fácilmente. Eh, no es fácil para una madre, por más cristiana o lo que sea, perdonar el asesinato de un hijo. Eh, no es fácil perdonar tantas cosas, una violación, a un abuso, tantas cosas tan difíciles que la vida a veces nos pone por delante, no se perdona de un día, no se perdona de un día para otro, uno a veces necesita entrar en un proceso en el que sigue haciendo duelos, en el que hay fechas especiales que siguen doliendo, y está bien que sea así. Está bien que sea así porque eso nos sigue mostrando que al fin y al cabo
seguimos siendo humanos, demasiado humanos. Y en la medida que seamos humanos, demasiado humanos, Dios sigue siendo Dios. Y eso para mí es un buen síntoma. Quisiera comenzar, voy a trabajar 3 pilares, básicamente, con referencia al perdón y por qué se puede entender como una paradoja. El primero es la noción del perdón, que trabaja un filósofo muy conocido que es Jacques Derrida. No quiero que piensen, ahora está tan colgado Adrián con la filosofía que nos quiere predicar con filósofos. No, no. Es que lo que él trabaja, aparte de ser un experto en cuestiones de religión y eso, trabajaba, ¿no? Falleció. Está muy ligado a la noción del perdón que uno encuentra en los evangelios. O sea que a veces, bueno, como siempre, hemos mal aprendido cosas y tenemos que replantearnos cosas y repensar cosas. Amor, estoy dando una charla, vos estás haciendo caritas y cosas. Está recopada ella haciendo cosas. Está, tranquilo. No, no es llevar, no es llevar. No. Problemas familiares. Bueno. El segundo pilar va a ser el perdón en una ley, en Levítico, en esta parte sería el Deuteronomio, en Deuteronomio 15, cómo se concebía el perdón en la ley mosaica. Y después el perdón según Juan 20:23, que es un versículo que cuesta entenderlo de todo, que nunca he visto en todos estos años que alguien lo haya predicado. Creo que también ahí tenemos mucho para charlar. Vamos a comenzar. Una entrevista que le hacen a Jacques Derrida, hablando sobre el perdón, él mismo dice, paso a leer, para abordar ahora el concepto mismo de perdón, la lógica y el sentido común concuerdan por una vez con la paradoja. Es preciso, me parece, partir del hecho de que si existe lo imperdonable, ¿no es en verdad lo único a perdonar? ¿No es lo único que invoca el perdón? Si solo se estuviera dispuesto a perdonar lo que parece perdonable, lo que la Iglesia llama el pecado venial, entonces la idea misma de perdón se desvanecería. Si hay algo a perdonar, sería lo que en el lenguaje religioso se llama el pecado mortal, lo peor, el crimen o el daño imperdonable. De allí la aporía de que se puede describir en su formalidad seca e implacable, sin piedad. 2 puntos. El perdón perdona solo lo imperdonable. Quiero hablar del perdón como aquello o como aquel elemento que solo es perdón en tanto perdona lo imperdonable. Pero resulta paradójico porque si algo es imperdonable, ¿cómo se puede perdonar? Y resulta contradictorio, confunde un poco la manera de pensar nuestra, por lo menos quienes vivimos en el mundo occidental. Jesús decía, una de las tantas cosas que decía, que debíamos perdonar, pero siempre marcando la diferencia. Porque si no, estaríamos perdonando como todo el mundo perdona. Él siempre intentaba empujarnos en el buen sentido, motivarnos, inspirarnos, a marcar una diferencia, a perdonar más allá de lo perdonable, a traspasar el límite de lo perdonable y a perdonar lo imperdonable. Por eso me remito a este texto de Jacques Derrida. Él, por ejemplo, decía que debemos orar por aquellos que nos persiguen, que debemos bendecir a los que nos maldicen, que debemos hacerle bien no solamente a los que nos hacen bien, porque eso cualquiera es capaz de hacerlo, que debemos amar no solamente a los que nos aman, sino que aún debemos perdonar y amar a aquellos que incluso nos odian, que incluso nos han provocado heridas fuertes, que han marcado nuestra vida, que han condicionado nuestra vida. Y dice Derrida
en un textito un poquito antes. El que quiera entrar a esta entrevista es muy linda sobre el perdón, me la pide, la mano, es larga, tomé una parte. Dice Derrida, tiene mucho que ver con lo que el Señor habla, que cuando el perdón tiene un interés en restablecer un orden, no es del todo puro. Me explico. Yo me peleo con José, pues no me quiso prestar un libro que yo quería y yo, vos sos bibliotecólogo, me lo podrías haber conseguido, y leo cualquier disparate. Y él me dice, ¿pero qué te crees? Me dice cualquier disparate, nos peleamos. Y aparece Leo ahí como intermediario, y dice, che, pero vamos porque es un grupo, somos amigos, vamos a estar peleando por esto. Y bueno, tuvimos un mes sin hablar, nos reconciliamos, nos perdonamos, pero ahí hay un fin, que es restablecer una amistad y es restablecer un orden, una armonía que ya existía entre nosotros, que se vio quebrada por, por una violencia, por una agresión de ambas partes. Ahora dice Derrida, y también lo da a entender el Señor, el perdón puro ni siquiera busca restablecer un orden. A veces el perdón puro, el perdón de Jesús, muchas veces ni siquiera logra establecer un orden. ¿Qué quiero decir con esto? Una madre que perdona al asesino de su hijo, ¿qué orden establece? No va a recuperar a su hijo. Va a llegar a su casa y esa silla va a seguir estando vacía. No hay un fin, no hay un interés, pero que la perdona realmente. Y ahora vamos a ver de qué se trata un poco más el tema del perdón. Entonces, cuando hablamos de perdón, según entiendo yo, según el perdón, como lo enseña el Señor, hablamos de cosas que por lo menos ante el criterio humano parecieran imperdonables. Parecieran que se atravesó una línea de la cual ya no se puede volver. Y el perdón no solamente hacia otros, sino también para con nosotros mismos. Y a veces para con Dios. ¿Por qué Dios me dejaste vivir esta situación? Que me cambió la vida, que me partió un pedazo. Y no hay manera de restablecer la antigua condición que yo tenía. No, no debería yo, en una situación así, o no deberíamos perdonar a Dios. ¿Por qué hice esto que destruyó mi familia, mis sueños, que me llevó a estar quizá la mitad de mi vida en la cárcel? Y esos años no los voy a recuperar. Pero no debería yo también perdonarme si entiendo el perdón como un perdón radical, puro, que a pesar de que no se restaure el estado anterior de las cosas, una armonía previa, igual uno debe hacerlo, que ese es el único perdón que quizá marque la diferencia y que quizá muestre el acto de perdonar y el amor puro en su máxima pureza posible, valga la redundancia. El Señor, Juan 4 creo que es, encuentra una mujer samaritana en un pozo. Comienza a hablar, un pozo de agua, ¿no? Y le pide agua. Y la mujer enseguida se ataja. Estamos hablando de una época que no estaba bien visto que un hombre estuviera solo hablando con su mujer, y aún menos que un judío estuviera hablando con una samaritana, porque hacía más de 900 años, tengo los años exactos, pero no me los acuerdo, no me equivoco, eran 986 años, pero no quiero tirar, pero ya la tiré. Más de 900 años se habían dividido
por los hijos de Salomón, el reino de Israel se dividió entre el reino del sur y el reino del norte. Y se habían dividido los judíos, reino de Judá, y el reino de Israel, entre los cuales se encontraban los samaritanos. Y no se hablaba. Eran, capaz que para nosotros es difícil de entender, pero hoy en día en Oriente sigue pasando. Hay etnias, no se hablan, se odian. Bueno, sigue pasando. Judíos y árabes. Hay un gran odio, en parte, ¿no? No es total, obviamente siempre hay gente que está marcando la diferencia y buscando la paz. Y en aquel momento era un odio profundo el que había entre samaritanos y judíos. El Señor se siente. Y encima era un tabú, era algo totalmente mal visto, que un hombre soltero, como era Jesús, según nos enseñan las Escrituras, hablara con una mujer a solas y le pidiera agua. Y la mujer le dice, no está bien que tú me hables siendo judío, porque tú sabes bien, y la mujer le quiere, bueno, decir, che, esto está mal, está fuera de lo socialmente establecido, de lo socialmente bien visto. Y a Jesús no le importa. Jesús, en ese acto, viene a derribar un muro que se había construido durante más de 900 años. Y viene a dejar una gran lección. Y ya no se tratará de judíos, de samaritanos, sino de que todos tendremos acceso a Dios y de que si algo Él vino a hacer, y lo dice el mismo apóstol Pablo, es a derribar muros mediante el perdón. Guarda, gordita, mi columna. Guarda, gordita. Columna, mi amor. Mi columna. Siéntate acá. Sí, ya sí. Mi hijita se cuelga de la columna y no sabe que el papá está bastante jodido. No, pará, gordita. Ese acto revolucionario de Cristo muestra cómo Él vino a romper ese muro, cómo Él vino a derribar muros que se habían levantado durante tantos años, casi un milenio. Incluso a destruir tabúes de la sociedad, como estaba mal visto que un rabí, como era el Señor, un maestro y hombre, hablara con una mujer a solas. Y no solo una mujer, sino, por lo que luego desarrolla las escrituras, una mujer, y le voy a decir entre comillas, con mala reputación, para la época y quizás para hoy también, tristemente, hay mucho que trabajar en eso. Entonces, resumiendo el primer punto, quizá el perdón más puro que viene del Señor es el perdón que intenta perdonar lo imperdonable. ¿Por qué digo que intenta? Porque no es de un día para otro, no es fácil. Hay días que nos marcan toda la vida. Hay tragedias, situaciones que nos golpean de tal manera que hay cosas que no es posible volver a hacer. Bueno, sí puede con el tiempo sanarse emocionalmente, uno sí con el tiempo puede levantar cabeza y seguir adelante, pero nos golpean con tanta fuerza que redirigen el rumbo de nuestra vida, hacia un lugar mejor o hacia un lugar peor. Uno de los gestos más grandes que he visto en la política del siglo XX fue que tuvo Nelson Mandela. Estuvo 27 años preso por el apartheid, una especie de política discriminativa en Sudáfrica que hacía que las personas blancas, de color blanco de piel, por más que siendo la minoría del país, tuvieran todos los privilegios y las personas negras fueran totalmente discriminadas, avasalladas. Mandela estuvo 27 años preso por esa causa. Él no hizo nada más que manifestarse. Salió en 1990, porque obviamente avanzó en tiempo, avanzaron las protestas. Y cuando sale,
con mucho poder político y social. La juventud es negra. Esto está en YouTube, este video, lo pueden ver, búsquenlo. Se congregan y era un montón de gente, montón de gente. Y lo que querían, también está en la biografía de Mandela, era tomar el país. Eran la mayoría, tenían todo el poder político, social, un gran apoyo internacional, perfectamente podrían haber tomado el país y el control y el gobierno, despojar a la minoría blanca, encarcelarlos y listo. Y Mandela, un acto de grandeza enorme, le dice, obviamente se lo dice en inglés, muchachos, le dice, tomen sus armas y tírenlas al mar. Tomen sus armas y tírenlas al mar. Y fue un hombre que trabajó toda su vida por la paz en su país. No arengó ningún tipo de conflicto. Fue presidente recién en 1994, electo democráticamente. Cuando él entra a la casa presidencial, muchos funcionarios de tez blanca estaban levantando, recogiendo sus cosas para irse. Él los mira y le dicen, ¿qué los echó? Lo queda mirando como diciendo, le dice, ustedes han trabajado bien, sí. Bueno, dejen sus cosas ahí, vamos a trabajar juntos. Es enorme la vida de ese hombre. Vale la pena leer. Y son 27 años presos en una celda de 5x5, ¿eh? Nadie le va a devolver eso. ¿Mm? Y ese es el perdón que creo que hemos sido llamados a intentar practicar. Por eso digo, a intentar. No es fácil. El perdón que intenta perdonar lo imperdonable. En Deuteronomio 15, este es el segundo punto, dice que cada 7 años, parte de la ley de Moisés, dice, perdonarás a todo deudor, a todo el que te deba, y a todo el que te pidió prestado. Y no le pedirás nada, dice, no le demandarás nada. Para que no haya pobres entre el pueblo de Israel. Y dice, solo le demandarás al extranjero, o sea, solo le cobrarás si te debe algo al extranjero, pero tu hermano no te cobrarás, sino que le perdonarás la deuda. Era algo que practicaba el pueblo de Israel cada 7 años. Si alguien tenía una deuda contigo del pueblo de Israel, la tenías que perdonar. Y si vos tenías una deuda con otra persona, te la perdonaba. Si era un extranjero, no. Pero Pablo dice que el Antiguo Testamento nos sirve como un símbolo, como figura para aprender nosotros. Y miren esto. Lo que nos está diciendo, o yo por lo menos lo interpreto así, es a quien más debemos perdonar, a quien más tenemos cerca. Porque son los que más nos duelen cuando nos lastiman. Al extranjero, al de lejos, no reclama algo. Yo qué sé. A mí, el almacenero de la esquina, en una buena, le digo, por supuesto, me dice algo, me hiere, me hace algo. Yo qué sé, me voy a comprar al otro almacén. Ahora, cuando es alguien cercano, alguien que debiéndome amar, no lo hizo. Alguien que debiéndome cuidar, no lo hizo. O cuando lastiman a alguien cercano, ahí es cuando duele. Y es cuando lo imperdonable entra en la escena. Y el pueblo de Israel practicaba cada 7 años, perdona a tu hermano. Cada 7 años, perdona las deudas de tu hermano. No es de un día para otro, a veces lleva su proceso. Generalmente siempre lleva su proceso. Porque si no, lo que hacemos es decir, sí, yo te perdoné, pero reprimimos todos los sentimientos que sentimos, valga la redundancia.
reprimimos el enojo, la frustración, la bronca, y un día explotamos. O sea, en nuestro cuerpo somatizamos, o tenemos un problema de salud mental. Y no, está bien sentir bronca, está bien sentirse mal, está bien sentirse triste, está bien que lleve años incluso perdonar algo. Porque perdonar no es olvidar. Perdonar es poder ver la situación, ya no sentir dolor. Perdonar es poder comprender lo que sucedió sin dolor. Eso puede llevar mucho tiempo, dependiendo del golpe. Y lleva aún mucho tiempo, o es aún mucho más difícil cuando la situación aún la vivimos y la situación no termina. Y es algo que recibimos heridas constantemente. Ahí es más difícil, porque uno trata de perdonar cada día y viene una nueva herida, trata de perdonar cada día y viene una nueva herida. Pero yo les aseguro, les digo con confianza, que en la medida que uno se acerca al amor de Dios, uno puede intentar aprender a perdonar de verdad. Y que no haya cuentas pendientes con nadie. Creo que a todos nos ha pasado cosas difíciles en esta vida, a todos nos han herido de diversas maneras, nos han lastimado. Y algunas heridas que cambian nuestra vida para siempre. Que nos llevan a estados muy fuertes, muy problemáticos, que no solamente nos hieren emocionalmente, sino económicamente, moralmente, en todo sentido. Yo los primeros años de cristiano, de mis 18 a mis 21, 22, la pasé bárbaro. Y luego empezaron a venir un montón de golpes sobre mi vida, de la gente que tenía que cuidar. Yo me enfermé, empecé a tener ataques de pánico, eso derivó en una depresión. Quienes tenían que cuidarme, intentarlo, me hirieron aún más. Con el tiempo me dejaron prácticamente solo. Y eso fue creando en mí un gran sentimiento de rechazo, de bronca, de soledad. Tenía un montón de amigos, había construido un mundo. Se me derrumbó ese mundo. No pude seguir trabajando, no pude seguir estudiando. La mayoría de los amigos que tenía ahí no permaneció conmigo. Le diría que solamente uno, dos. A ver, disculpen que se me cayó un auricular. Acá lo encontré. No. Bueno, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, sí, Adri. Son buenos tus auriculares. Y bárbaro. Uno solo andan volando. No son míos. Ahora, gorda, que estoy dando una charlita, ¿sí? Ahora, papito, te presta atención. Espérame un poquito, ¿sí? Vamos, dame un segundito. Ya termino. Eso me derivó en un estrés postraumático. Tuve que pagar psicólogo, tuve que pagar psiquiatra, pagar medicamentos. Me llevó años poder perdonar. Estuve desesperado, siendo cristiano, habiendo conocido un montón de Señor y nunca dejé de ayudar gente, intentar salir adelante. Llegó un momento que no aguanté más el dolor, me volqué al alcohol. Fueron unos meses, por gracia de Dios y porque siempre estuve rodeado de gente que me quería y que me sacó adelante. Pero ahí andaba yo, de noche, por las calles de Montevideo, borracho, con una familia, con mis hijas esperándome, dándome contra las paredes. Y en realidad mi alma estaba desgarrada. Después de 4 años, pude comenzar a perdonar.
comenzar el proceso de sanidad. Hoy puedo con mucha paz decir que no tengo cuentas pendientes para con ellos. Puedo mirar a los ojos y estar en paz. Pero no fue un día para hoy. No fue un día para hoy. Y luego hay un versículo muy raro. En realidad no es raro, pues sí puede ser. Que es Juan 20:23. Que en realidad nunca predicamos ese versículo porque pone y hace tambalear toda la doctrina protestante. La hace tambalear bastante. Y dice que después de que Jesús en el 22 dice, sopló para los discípulos y les dijo recibid el Espíritu Santo, y les dijo enseguida a quienes les retengan los pecados les serán retenidos, y a quienes les perdonen les serán perdonados. Eso le dijo a sus discípulos. Pero nos dijo que a quien nosotros perdonemos sus pecados, su falta, pecado en griego es falta, errar al blanco, o cometer un error a espaldas, también significa. Cometer un error sin darse cuenta. Quien haga eso, si nosotros lo perdonamos, va a ser perdonado. Y si nosotros no se lo perdonamos, no va a ser perdonado. Esto tiene muchas lecturas, muchas lecturas. El catolicismo lo toma para lo que es la confesión con el sacerdote que perdona los pecados. El catolicismo es el mismo sacerdote remitiéndose a este versículo. Y es algo difícil de discutir, por lo menos yo no sabría cómo. Pero eso no importa. Tomémoslo como lo siguiente. En la medida que nosotros perdonamos a esa persona que a veces, no siempre, pero que a veces está necesitando ese perdón, esa persona lo recibe en su alma. Es decir, yo perdono porque necesito que me perdonen. No perdono porque soy buena gente, recanchero y miro Netflix. No. Yo perdono porque necesito ser perdonado y sé lo hermoso que es ser perdonado. Y yo, que ahora hablo de mí estrictamente, he lastimado gente, he herido gente y he cometido errores que las consecuencias las pago hasta el día de hoy. Hay una pregunta recurrente que creo que muchos de nosotros nos hacemos y es muy difícil abordarla. El otro día, bañándome en la ducha, a veces viene la inspiración, creo que nos pasa. No sé qué tiene la ducha, pero es inspiradora. La resumía en esta pregunta. Es verdad, soy joven, etcétera. Pero uno, bueno, ve la vida que tuvo, ¿no? Yo resumía, Señor, una pregunta a Dios, ¿por qué he tenido una vida tan fallida? Y no es falsa humildad ni falsa modestia. ¿Por qué he tenido una vida tan fallida? A mí, yo les soy sincero, a mí me hubiera gustado ser mejor. Yo conocí a Cristo a los 18 años. He visto otros amigos, conocidos, que les ha ido mucho mejor, que no han cometido tantas torpezas y errores brutales que han lastimado a mí y a otras personas, a terceros. Yo pregunto, ¿por qué no pude ser así? ¿Por qué salgo de una y me meto en otra? ¿Por qué? Obviamente el tema de la salud y la enfermedad uno no lo busca. Eso no sería tanto la culpa de uno. Pero, ¿por qué he cometido tantos errores? ¿Por qué he tomado tantas decisiones, pero tan mal, tan necias, y a veces con gente advirtiéndome? ¿Por qué he tenido una vida tan fallida?
siendo que conocí el Evangelio relativamente joven, o por lo menos a una edad que uno lo puede encarar. La adolescencia debe ser muy difícil, pues es una edad de muchos conflictos, pero a los 18 uno puede encarar el Evangelio. ¿Por qué he tenido una vida tan fallida? Me hubiera gustado no haberme equivocado tanto, sinceramente. Y es una pregunta que me la hago y a veces la hablo. Y una vez se la hice a un gran amigo, Diego Rivera. Él me dijo, habló de él. Dijo, Adrián, hace más de 20 años que soy pastor. Empecé a los 18. Cuando yo comencé, tenía tantas metas y objetivos, y la mayoría no los pude lograr. Y a veces me frustro también. Por inexperiencia, cometí errores, malas decisiones, por un montón de cosas. A veces uno se deja llevar. A veces la vida es ir caminando y aprendiendo en el camino. Hay experiencias nuevas que uno no sabe cómo abordar. Pero me dijo, pero ¿sabes qué? Me dice, en todo este tiempo, en algo sí he crecido. Me dice. Hoy, a mis 40 y tantos, tengo más paciencia, más amor, puedo comprender mejor a las personas, puedo comprender el dolor, he aprendido a escuchar. Dios me ha dado los frutos de su espíritu. Y qué valor que tiene eso. De repente, y pasa mucho, y termino con esto, muchos de nosotros, por momentos, nos puede pasar que sintamos que no estamos a la altura de aquello que deberíamos estar. Sentimos que no damos la talla. Como bien dice una parte en el lema de la página de Conectados, que lo escribió Leo, para participar acá no hay que dar con ninguna talla. Y eso es hermoso. Porque no hay ningún lugar a donde llegar. No hay ningún lugar a donde llegar. Cada uno ha caminado con sus propios pies y ha escrito su propia historia y ha hecho lo mejor que pudo. Creo que lo más importante es que muchos de nosotros que hemos sufrido un montón, que hemos pasado por muchas cosas que aún no comprendemos y debemos trabajar en nosotros mismos. Pero no tengo ninguna duda que todo eso nos ha hecho más sensibles, que nos ha acercado más, que nos ha enseñado a escuchar y a comprender el dolor del otro, que nos ha enseñado a amar a Dios y a la gente. Por supuesto que ha sido sufrido, el amor es sufrido, que nos ha sacado de vivir una vida superficial, que nos ha librado de vivir una vida superficial. Entonces podemos estar acá, unidos, charlando, reflexionando, pensando sobre el perdón. Estamos re locos. Un domingo hablando sobre el perdón. Porque la vida nos ha marcado y nos ha llevado por diferentes caminos que pensamos quizá las cosas más obvias, pero más importantes de esta vida. Y en la medida que Cristo es formado en nosotros, cuando digo Cristo formado en nosotros me refiero a sus cualidades, amor, la paciencia, la bondad, el aprender a perdonar, el comprender a otros, el saber escuchar. Estamos marcando la diferencia. Y si todo lo que vivimos nos trajo hasta acá,
si estamos, a pesar de que alrededor nuestro haya un caos económico, de salud, lo que sea, si en el interior estamos felices, satisfechos con el tipo de persona en el que nos estamos convirtiendo o en el que nos hemos convertido, creo que eso es lo más importante. Porque el resto se desvanece. Algún día todo va a desaparecer. Algún día a todos nos va a tocar partir. Y si tenemos la dicha, yo digo la dicha porque a mí me gustaría, pero no sé, de tener conciencia en sus últimos minutos. A mí me gustaría poder pensar, qué lindo, pasé mi estadía por esta tierra y amé a la gente. Amé. Más allá de los errores, de un montón de cosas. Y ahora sí termino. Cuando yo le pregunto al Señor por qué he tenido una vida tan fallida, Dios enseguida me acuerdo de mí. Me dicen, no son nada al lado de Dios. Un poroto al lado de David. Sin embargo, es el único hombre que el Señor dice es un hombre conforme a mi corazón. Miren que hizo cosas. Basta con leer las escrituras. ¿Pero qué? ¿Cuál era la diferencia? Que amaba. Y el amor se quebranta, es sufrido, perdona, y avanza, y avanza, y avanza. Yo solamente no voy a caer en la truchada de siempre y piensen a ver en cada quién tienen que perdonar y manden mensajecitos, ya llamada que hay que hacer. No. Solamente piensen o que les quede este pensamiento. El verdadero perdón o el perdón más puro es aquel perdón que intenta perdonar lo imperdonable. Solo se puede llevar a cabo, creo yo, la mano. Porque Jesús a nosotros ya nos ha perdonado lo imperdonable. Mi interés principal no es tanto que perdonen a otros, por supuesto que sí, pero creo que lo primero para tener una vida emocional y espiritualmente más sana es perdonarnos a nosotros. Y perdonarnos a nosotros mismos significa reconciliarnos con nosotros mismos y estar satisfechos con quienes somos. Asumir nuestros límites, nuestro alcance y nuestros límites. Y amarnos como somos, cabrones, malhumorados, a veces buenos, a veces no tanto, lo que sea. Por eso Leo decía hoy, esto es un espacio para ser nosotros mismos. Conectados es como una familia, como la entendemos, es decir, un lugar en donde podemos ser la peor versión de nosotros mismos y aún así ser amados. Porque si no podemos arrojar nuestras miserias a la familia, ¿dónde las vamos a arrojar? ¿A dónde iremos con nuestras miserias si no las llevamos a la familia? Para mí la familia debería ser eso, la familia en todo sentido, un grupo de amigos, una pareja, una familia tradicional, lo que sea, cualquier tipo de vínculo fuerte, debería ser un lugar donde podamos depositar lo peor de nosotros, porque si no, terminaremos reventados. Y bueno, quisiera terminar esta charla con una breve oración que me acompañe. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. No quiero extenderme, solamente pedirte que lo que he hablado, entendiendo que viene de ti,
a su tiempo dé su fruto. Que tú nos enseñes primeramente a perdonarnos a nosotros mismos, reconciliarnos con quienes somos, con nuestros alcances, con nuestros límites y amarnos al como somos. Que nos enseñes a perdonar a aquellos que nos han herido o que aún nos hieren constantemente. Aquellas situaciones o personas o actos que nos parecen imperdonables, al menos ayúdanos a intentar. Por supuesto, si hay algo en nuestro corazón contra ti, ayúdanos a perdonar, porque sin duda no fuiste tú quien nos hirió, sino que fue alguien que decía que te representaba, y no era así. Gracias, en el nombre de Jesús. Queda, Muy bien. queda Hacemos el cierre, finalizada la... hacemos el cierre de la transmisión, si les parece, y después interactuamos juntos de nuevo, más íntimo, así entre casa. Bueno, muchas gracias a todos los que se han sumado a la transmisión por Facebook Live, o los que vean esta transmisión después grabada. Gracias por acompañarnos y si se quieren sumar en nuestra próxima reunión por Zoom, los viernes y domingos, pueden hacerlo a través de conectados.live. Muchas gracias.